Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, me llamo Nico y hoy quiero hablar sobre los cuidados para las plantas sansevierias. Ya tengo una colección bastante grande, tengo alrededor de 200 variedades y el próximo vídeo yo voy a mostrar la primera parte de la colección. Pero hoy yo quiero hablar de cómo cuido estas plantas preciosas. Lo primero, lo que vamos a hablar es la intensidad de luz, la luz que necesitan. Estas plantas necesitan luz indirecta intensa para que tengan buen crecimiento. La luz tiene que ser intensa, pero no hay que ponerlas en las zonas con la luz directa, porque las hojas de esas plantas son bastante sensibles y aparecen quemaduras con facilidad, sobre todo las plantas suaves, como por ejemplo aquí podéis ver Sansevieria trifasciata Gold Dust. Aparecen las manchas marrones, las quemaduras, también las hojas más oscuras pueden volverse más amarillas, más amarillentes. Por ejemplo, como esta Sansevieria puede convertirse casi completamente en una planta de color casi amarillo, ligeramente verdoso. Así que elegimos las zonas de nuestra casa con mucha claridad, con la luz intensiva, pero indirecta. También se puede usar algunas lámparas de crecimiento como Grow Light para esas plantas. Van a crecer perfectamente también. Otra cosa que es muy importante para esas plantas es el riego. Las plantas que tengo yo las riego de manera distinta y la verdad es que es imposible decir exactamente cada cuántos días tiene que regar esa planta. Digamos, cada 5 días tiene que regar la planta. No, todo depende mucho de nuestras condiciones, de la humedad en nuestra casa, de la cantidad de luz que recibe la planta. También hay que tener en cuenta que las sansevierias existen tres tipos de esas plantas. Las sansevierias de hoja suave, como las sansevierias honey, hay muchísimas variedades, diferentes sansevierias trifasciatas, como laurente, moonshine, etcétera, etcétera. Sansevieria de hoja rígida dura, como por ejemplo esta que se llama Comet Amazon, o por ejemplo esta Black Rose, aunque parezca que tenga las hojas así grandes, no anchas, es hoja rígida. La hoja es muy dura. Y otro tipo es Sansevieria cilíndrica, como aquí podéis ver esa Sansevieria Bonsell. Sansevieria cilíndrica es otro tipo de plantas y dependiendo del tipo de planta le proporcionamos la cantidad de agua. Las hojas suaves necesitan más agua, las hojas rígidas duras un poquito menos de agua y las hojas cilíndricas necesitan muy poca agua en realidad para crecer bien, para que no se pudran. Así que yo también recomiendo plantar las sansevierias en las macetas transparentes. Toda mi colección, casi 200 plantas, están plantadas en estas macetas porque así yo puedo observar cómo se desarrollan las raíces, qué cantidad de agua le queda a la planta. Más o menos cuando llega a esta cantidad, digamos la mitad, en la maceta, yo la riego. Claro, eso no hay que revisarlo a diario, levantar la maceta a ver cuánto queda. Más o menos yo calculo en mis condiciones, en las condiciones que puedo proporcionar a las plantas, son cada 2 semanas. Las maceteras grandes, cada 20 días, porque una maceta grande necesita más tiempo para secarse. Las macetitas muy pequeñas, cada 10 días, ¿vale? Y como ya dije, estas necesitan más agua, estas un poquito menos y esta menos cantidad de agua. Otro momento es el sustrato. El sustrato que suelo usar yo es una mezcla que para mí sirve perfectamente y espero que sirva para ustedes también. Yo uso la fibra de coco, la compro aquí en España, yo vivo en España. Aquí la venden en Leroy Merlin, por ejemplo, en esa cadena. Fibra de coco súper buena, súper suave, me encanta. Y también uso sustrato mineral lechuza. Ya he hablado muchísimas veces sobre ese sustrato. También podéis buscar información en Google de qué está hecho y todo esto, los ingredientes, porque a veces me preguntan. Es más fácil buscarlo en Google y ver las fotos. Yo lo mezclo también según el tipo de la planta. Por ejemplo, las sansevierias suaves, de hoja suave, como trifasciatas, yo uso 50 por 50. 50% de fibra de coco y 50% de sustrato mineral. Para las sansevierias rígidas de hoja dura, 60% de sustrato mineral, 40% de fibra de coco. Y para las sansevierias cilíndricas, uso unos 70% de sustrato mineral y los 30% obviamente de fibra de coco. Eso también ayuda a que el sustrato sea más suave, sobre todo para las cilíndricas, que se drenen con más facilidad, etcétera, etcétera. Esas plantas son muy fáciles de cuidar en realidad si sabemos hacerlo bien. Otro momento que tenemos que mencionar es el abono. Yo abono mis plantas cada vez que las riego. Cada 2 semanas, como ya les dije antes, las riego o un poquito cada 20 días. Una vez yo uso el abono orgánico para las plantas de hojas verdes
y otra vez yo uso el abono para los cactus y suculentas. Lo voy turnando. Una vez un tipo de abono, otro tipo, otra semana otro tipo de abono. Si tenéis que regar vuestras plantas con más frecuencia, por ejemplo, si tenéis el sistema de calefacción, ¿no?, en el invierno y se secan cada 4 días, tenéis que echarles agua, obviamente no hay que echar el abono cada vez que regamos. Digamos, una vez regamos con abono, después regamos solo con agua y después otra vez con abono. Siempre usando, mi perrita va caminando por aquí haciendo sus cosas. Siempre usamos la cantidad muy moderada de abono. No hay que usar mucho abono. Incluso lo que recomiendan en la instrucción, yo uso la mitad de lo que recomiendan en la instrucción. Por ejemplo, la fibra de coco es un sustrato vacío, digamos, no tiene ningunos nutrientes, no tiene ninguna propiedades nutritivas para las plantas. Así que abonándolas así, las plantas crecen muy, muy bien. Otro momento es cómo propagar la planta. Existen muchos vídeos, existen muchísima información sobre todo sobre las plantas de hoja blanda, de hoja, bueno, blanda no, hoja suave, que cortan una hoja, la meten en la maceta y le crece la planta. Sí que va a crecer, pero no vais a tener la variedad que estáis plantando. Lo explico. Que por ejemplo, yo cojo una hoja de la Sansevieria Gold Dust, la corto y la planto, no me va a crecer Gold Dust. Esas sansevierias suelen dar alguna mutación. Puede salir la hoja completamente verde o con unas mini manchas. Sobre todo salen las sansevierias como celánica, una variedad muy, muy común, la hoja verde, como con unas rayas así. La mayoría de las plantas van a salir así como celánicas, sin más, ¿vale? Algunas pueden tener otro tipo de mutación, incluso puede tener alguna variegación un poquito así como borrosa, pero nunca saldrá tal cual como la cogimos de la planta. Así que en mi caso, yo creo que es una pérdida de tiempo intentar sacar la planta suave de la hoja, ¿vale? En contrario, la sansevieria de hoja rígida, por ejemplo, como estas, ¿no?, o como cualquier otra, como Comet, Kichaka o Kirki, hay diferentes variedades, hay muchísimas variedades de hojas duras, o Samurai también. Yo nombro las sansevierias más comunes que muchos de ustedes conocen. Si cogemos solo una hoja y la plantamos, sí que va a crecer según la planta que hemos cogido la hoja, ¿no? Va a conservar todo de la planta madre. Incluso una planta así, de hoja rígida, si la planto solo una hoja, crecerá, por lo menos la forma la mantendrá. El color es casi 100% seguro, va a ser mucho más débil, me refiero que va a ser casi verde, la planta no va a tener mucha variegación, pero la forma la tendrá igual, ¿vale? Y las hojas de las sansevierias cilíndricas nos sirven también perfectamente. Simplemente tenemos que cortar una hoja, dejarla secarse bien. Cualquier hoja que cogemos la secamos como mínimo 5 días, sin nada, pero la cortamos, podemos echar un poquito de alcohol para desinfectar o pasar un poquito de carbón molido, así sabe, como en polvito, por la herida. Dejamos 5 o 7 días y después la plantamos en esta mezcla que yo recomendé de fibra de coco con sustrato mineral en un vasito muy, muy pequeño. ¿Vale? Un vasito pequeño para ver cómo se desarrollan las raíces. No hay que pulverizar las plantas tampoco, ¿vale? Hablando de los cuidados, no hay que pasar con un fugi, como dicen aquí, con un pulverizador. No necesitan esto. Las hojas son tan rígidas que el agua no se evapora. Casi cero de evaporación de agua de las hojas, de la superficie. Así que no hay que hacer esto. Y sobre todo para las plantas que plantamos. No hace falta hacerles ningún efecto invernadero para esta hoja cortada. No, simplemente la plantamos así. Cuando ya esté bien bien seca la zona del corte, la regamos alrededor, así por el borde de la macetita, y la dejamos hasta que empiezan a aparecer las raíces, regando muy, muy moderadamente con cuidado. ¿Vale? La manera más fácil, en mi opinión, y obviamente es más fácil, es separar una cría. Muchas plantas no dan crías, les suelen salir con frecuencia y bastante abundante. Cortamos el trozo de la raíz, la raíz esta gruesa que tienen las sansevierias, que parece un jengibre, para que lo entiendan, ¿no? Como jengibre cortamos, separando la cría con ese trozo de esa raíz grande después empiezan a salir algunas raíces más finas. Esas no importan tanto, lo más importante es que tenga el trozo de la raíz esa gruesa. La secamos súper bien. Por ejemplo, si la planta tiene ya buenas raíces finas,
podemos coger un poquito de fibra, ponerla en algún cuenco, la planta, la tapamos con esta fibra de coco ligeramente humedecida sin cubrir la zona del corte. Es muy importante dejar que el corte se seque muy bien, porque si no, al plantarlo inmediatamente, digamos, cortamos y plantamos, empezará a pudrirse. Y es probable que la planta incluso se muera por la infección o por la humedad, por las bacterias. Hay que dejarlo al aire fresco, cubierto con una capita de carbón, por ejemplo, molido, o simplemente al echar alcohol también se matarán las bacterias, y dejarla así 5 o 7 días. Después ya cogemos la planta y la podemos plantar en esa mezcla, por ejemplo, ¿no?, de coco y sustrato mineral, y va a crecer muy bien. Otra forma de propagar la planta es vía semillas. Las plantas suelen florecer. Las sansevierias tienen unas flores bastante bonitas, en mi opinión, y en su mayoría tienen muy buen olor. A menudo huelen a jazmín o alguna fruta tropical. La verdad es que tiene buen olor la floración. Yo nunca la corto hasta que no deja de florecer por completo la planta. No tiene sentido ninguno cortar la flor y no dejar la planta florecer, aunque se debilite la planta a la hora de floración, pero es una experiencia bastante interesante, y después de florecer la planta no se muere, ¿vale? La planta no se muere, se queda viva. Por ejemplo, esta planta mía, Comet Amazon, estuvo floreciendo en su tiempo. Yo le dejé florecer, después corté el tallo de las flores y en un tiempo, pasó más o menos un año, y me empezó a brotar muchas crías. Yo le cambié la maceta, la planté, por cierto, en ese sustrato mío, antes estaba plantada en otro sustrato, y empezó a crecer súper bien y dar muchas crías. Y esta planta puede durar muchísimos años, no va a morir. No son como agaves, por ejemplo. Si tenéis agaves, sabéis, ¿no?, que después de florecer la planta empieza a marchitarse y morir. No, las sansevierias pueden durar muchos años y vivir incluso más años la planta después de la floración que una que esté al lado, que esté en malas condiciones, que no estuvo floreciendo. Pero cuando está floreciendo, por ejemplo, tenemos una planta con flor y una misma planta igual de esta variedad con flor también. Las podemos cruzar y nos van a dar semillas. Y esas semillas, yo puedo, si queréis, me podéis escribir, yo puedo hacer un vídeo bien informativo dedicando mucho tiempo explicando paso a paso cómo polinizar las sansevierias, cómo cruzarlas y qué hacer más adelante, porque yo lo he hecho y he sacado muchos híbridos pequeños de diferentes variedades. Es un proceso bastante fácil. También hay que saber que si tenemos una planta en flor, no podemos polinizarla como autopolinización. Digamos, las mismas flores, polinizarlas no va a dar fruto. Necesita otra planta, digamos, aunque no sea de la misma especie. Si no es de la misma especie, por ejemplo, esta está floreciendo y está floreciendo esta, incluso mejor, porque de esto sacamos unos híbridos. Cruzamos el polen entre las plantas y nos van a dar semillas, y después vamos a ver lo que nos sale. A mí me salieron cositas bastante simpáticas, esos híbridos. Otra cosa, ya después de hablar de todo esto, tenemos que hablar de los problemas. El problema más importante y más mortal para esa planta es el ácaro plano, ácaro rojo plano. No es una cosa muy común, pero puede aparecer. Incluso aquí, viviendo en Gran Canaria, yo he visto en los viveros las sansevierias que tenían este ácaro. Se supone que este ácaro es de Asia, de Indonesia, de Tailandia, ahí habita bastante, pero llegó de alguna manera a Europa también, y ahora las plantas de Holanda, que suele vender las plantas, a veces llega con este ácaro. Es un problema bastante grave, sobre todo en las sansevierias de hoja suave, porque son más propensas a pillar este bicho, y el bicho, digamos, si está una sansevieria de hoja rígida y una blanda, lo primero que va a comer es de hoja blanda suave, sobre todo las honey. Si ves algunas marcas así como rojizas en la planta, sobre todo en el centro de la planta, parece como si fuera, no sé, bueno, son como manchas rojas anaranjadas, suele ser este ácaro. Lo que se puede usar es algún tipo de acaricida que tenéis, único que no sea acaricida hecha en la base de un aceite. Las acaricidas en la base de aceite no sirven porque nos van a matar la planta. Tiene que ser acaricida, yo no sé, las que podéis aprovechar ustedes. Por ejemplo, una buena que es Nisaran, en su tiempo la compré en Rumanía, es muy buena, Nisaran, ¿vale? También existe acaricida que se llama Sunmite, existe una japonesa que se llama Double Face, Coromite, que es 100% orgánica, ¿vale? Que está hecha de extracto de unas setas, y también Oberon. Si tenéis acceso a una de esas acaricidas, la podéis usar
según las instrucciones, con cuidado. Esas acaricidas son aptas para el uso doméstico. También se puede usar alcohol puro, rociar la zona infectada, y en las sansevierias rígidas y las sansevierias cilíndricas, ese ácaro lo podemos combatir 100%, pero hay que hacer varias aplicaciones de las acaricidas o con frecuencia aplicar rociando el alcohol, porque eso mata el bicho. En las sansevierias suaves es casi imposible quitar el bicho, porque las hojas son tan pegadas una a otra, y si se quedan, que sea 2 o 3 huevos de estos bichos, empezarán a aparecer. Yo tengo algunas sansevierias trifasciatas que tenían este ácaro, las tengo apartadas de toda la colección y las fumigo 2 o 3 veces al año, porque los huevos tampoco se despiertan cada 2 por 3. Suelen aparecer en otoño, en primavera y a veces en verano. A veces, pero suelen aparecer sobre todo 2 veces al año. Simplemente hay que controlar el tema. Pero si tienen sansevierias bastante así normalitas de Holanda, el problema es casi nula, ¿no? Digamos que probablemente no va a aparecer y nunca la vais a tener este tipo de problema. Otra cosa que puede afectar nuestras plantas son los trips. También, por ejemplo, en mi caso, rociar alcohol puro, que yo compro aquí botellitas de alcohol puro, rocío así por la planta, mata trips fácilmente. También, por ejemplo, las plantas pueden deshacerse de las raíces, digamos, que si le cambiamos la maceta a la planta, por el estrés a veces pierden las raíces y pueden empezar a arrugarse. En este caso, es muy práctico, como yo dije antes, usar las macetas transparentes porque podemos ver todo lo que está pasando con las raíces. Si la planta ha perdido las raíces por alguna razón, no hay que preocuparse mucho. Sacamos la planta, la secamos, usamos alguna fungicida que tenemos en casa, incluso alcohol nos sirve también. Quitamos todas las raíces muertas y la plantamos en una maceta o un vasito transparente más pequeño hasta que no tenga las raíces nuevas. También pueden aparecer manchas húmedas en las hojas. Manchas húmedas en las hojas aparecen por el exceso de humedad. Las sansevierias hay que llegar con cuidado. Si aparecen manchas húmedas, yo personalmente recomiendo sacar la planta de la maceta y revisar las raíces. No esperar hasta que aparezcan más manchas. Después revisamos las raíces, quitamos el sustrato viejo, ponemos sustrato nuevo y no lo regamos un tiempo hasta que no se seque bien. Y después sí regamos con normalidad, pero reduciendo la cantidad de agua. ¿Qué problemas más puede tener esa planta? Yo creo que son problemas principales. Por ejemplo, otra cosa, ¿por qué sansevieria no da crías? Si recibe muy poca luz, puede empezar a desarrollarse mal y obviamente va a dar muy pocas crías. No va a tener casi nada de crías. Pero también otra cosa, si os surge, y no lo recomiendo, pero se puede hacer, podéis coger la planta, si queréis tener crías de la planta, y meterla, por ejemplo, en un armario, en una caja completamente oscura, un par de semanas. 2 o 3 semanas incluso. Después de esto la planta va a estar como en un estado de shock, como si estuviera a punto de morir, y empezará a brotar muchas crías. Pero yo no lo recomiendo hacer, es mejor cuidarla bien y os va a dar muchas crías sí o sí. Para que tenga crías hay que proporcionarle buena alimentación, ya hemos hablado antes, bastante nutrientes, buena claridad, la maceta adecuada. Las sansevierias no necesitan macetas muy grandes. Por ejemplo, tenemos una planta pequeña, no hay que plantarla en una maceta enorme, va a tardar años para que se desarrollen las raíces, para que tenga ganas de dar una cría. Tampoco hay que dejarlas en las macetas muy chiquititas, porque incluso si empieza a dar alguna cría, la cría puede salir toda destrozada o mal formada por la falta de espacio. Mejor dar la maceta un poquito más grande que el sistema de las raíces actuales. Ir observando. Cuando vemos que el sustrato ya está lleno de las raíces, le cambiamos la maceta. Y también las crías van a estar saliendo mejor y con más facilidad. Bueno, yo creo que es toda la información. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me podéis escribir algún comentario preguntando si algo os pasa con la planta. También me podéis escribir, incluso es más cómodo por Instagram. Mi Instagram es Nico en Jungle. Ahí podéis mandar incluso alguna foto si tenéis algún problema o necesitáis alguna ayuda. Vale, espero que haya sido interesante el vídeo, que haya sido útil para alguien y nos vemos en los próximos capítulos de Mi Jungla Urbana, en los cuales vamos a ver la colección entera, la parte primera y después la segunda, de mi colección de sansevieria. Que vaya todo bien, hasta la próxima. Adiós.